Muy buenas tardes, buenas tardes. Estamos empezando esta tarde, mire, ya empezando después de las 12:24. Oiga, nos estamos demorando un poco, chicos. Tenemos que entrar temprano a las clases con la finalidad de poder aprovechar hasta el último minuto para poder compartir los conocimientos con ustedes acerca de aquello que nos apasiona. Nos apasiona la ciencia, nos apasiona, ¿no?, la pedagogía, la educación. Y el día de hoy hablamos nada más y nada menos que de las reacciones químicas. Las reacciones químicas, jóvenes, se van a ocurrir en todo momento, en cada momento, en todo lugar. Las reacciones químicas están presentes. En este momento que usted se ha tomado sus sagrados alimentos, no ha almorzado, entonces en este momento está ocurriendo un proceso bioquímico dentro de su organismo. Le llamamos el metabolismo, la digestión, ¿no es cierto? Y por lo tanto, las moléculas grandes se están convirtiendo en pequeñitas, pequeñitas, como la glucosa, el aminoácido y los ácidos grasos. Y a todo eso nosotros lo conocemos con el nombre de reacciones bioquímicas. Por lo tanto, el día de hoy vamos a relacionar justamente eso, decimos, ¿no?, la de la mano, estamos bien agarraditos de la mano entre la biología y la química con la finalidad de poder explicar los fenómenos que tenemos a nuestro alrededor. Las reacciones bioquímicas, las reacciones químicas, las reacciones que están vinculadas con lo orgánico y lo inorgánico, lo tocamos el día de hoy. Y empezamos ya. Ya estamos en contacto visual, chicos. Un saludo para todos. Empezamos con reacciones químicas y hacemos lo siguiente. Las reacciones químicas son cotidianas, ¿no? Y eso se explica por qué la materia constantemente está cambiando. La materia cambia, se modifica, y por lo tanto tenemos que eso es una reacción química. Si hay un cambio totalmente superficial, por ejemplo, simplemente un cambio de color o un cambio de temperatura, entonces eso no es una reacción química. Una reacción química involucra obligatoriamente, mire, escuche, obligatoriamente implica nada más y nada menos que un cambio dentro de la estructura misma de la materia. Una reacción química debe tener obligatoriamente la presencia de los reactivos o reactantes, y luego se van a, ¿no?, se van a desligar de algunos enlaces, y luego esos enlaces van a convertirse en nuevas moléculas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el metano, el CH4 está con color rojito, ¿no es cierto? El color rojo está indicando los hidrógenos. Tenemos 4 hidrógenos. Tengo un carbono, está haciendo el CH4, el metano, que es un gas de los pantanos, y que se encuentra con las gorditas, se encuentra con 4 gorditas que son el oxígeno, y obviamente van a convertirse en esto que conocemos con el nombre de los que están como reactantes, como reactivos. Entonces, ¿qué pasa? Según Dalton nos dice, lo que va a ocurrir es que se van a romper los enlaces en los reactivos. Se rompen los enlaces, se separan y luego se van a convertir en nuevas moléculas. Van a formar nuevos enlaces. Estos nuevos enlaces nos van a llevar a cabo, ¿no? Se van a llevar a cabo, obviamente, con la manipulación de energía. En toda reacción química ocurre siempre, ¿no?, o bien se puede, ¿no?, emitir energía, se puede donar energía, o también se puede aceptar y se puede asumir energía. Esas son las reacciones químicas, relaciones de energía y sobre todo el rompimiento de enlaces para poder formar nuevos órdenes. Pero con lo que decía Dalton, hay que tener muy en cuenta, los átomos no desaparecen. Y la materia no se desaparece, simplemente se reordena. Y por lo tanto, nosotros vemos acá, ¿o no? Usted recuerde, estamos observando que tenemos a los 4 oxígenos, 2 de ellos que se han reunido con el carbono, y otros 2 que están formando la molécula del agua, ¿no? Otros 2 que están formando la molécula del agua, nada más y nada menos. Entonces, de esa manera vemos que todo esto se va dando dentro de las reacciones bioquímicas. ¿Y cuáles son estos requisitos? Los requisitos son, obviamente, que los reactivos estén presentes, pero también es importante el medio. Ya que estamos nosotros ahora, el día de hoy, ¿no?, hablando también un poquito del entorno de la bioquímica, entonces se puede decir lo siguiente, que el medio, el entorno es muy importante, muy, muy importante. Dentro de la célula, por ejemplo, dentro de la célula es importante que se encuentre, obviamente, se encuentre nada más y nada menos
que, ¿no? Un pH adecuado, el agua en un estado adecuado para que ocurra la reacción bioquímica. Entonces, es importante el medio. No solamente que estén, dice, tienen que estar presentes los reactivos, sí, pero el medio también es importante. ¿Cómo está en la temperatura? ¿Cómo están los reactivos? Los reactivos están con un tamaño adecuado como para poder reaccionar, porque tal vez, ¿no? Dicen, vamos a hacer, a ver, vamos a trabajar con carbón, con el cobre, y le echamos un bloque grande de cobre, ¿no? Para que haga una reacción. Y realmente es muy importante cómo se encuentra fragmentado la temperatura y a veces algunas que necesitan un apoyo, una ayudadita. Se necesita catalíticos. ¿Cómo reconocemos a una reacción química? Una reacción química, ¿no? Reacción bioquímica o química la reconocemos porque puede emitir calor, puede emitir luz y también inclusive hasta un sonido, ¿ya? Un crack, ¿ahí? De tal manera que puede estar indicándome, ¿no? La presencia de una reacción química. También, ojo, subrayo, resalto, la producción de gas. No solamente la liberación de gas, la producción de gas. Una bebida gaseosa, por ejemplo, una bebida gaseosa la destapamos y obviamente, hermano, usted me va a decir, oye, está liberando gas, sí, pero no hay una reacción química. Tiene que haber una producción, una formación de gas a partir de la reacción. La formación de un precipitado es cuando estamos haciendo la combinación de reactivos y de repente en el fondo, comienzan a aparecer algunas como piedritas, bien, como un polvito, y eso le llamamos el precipitado. Y también hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado cuando decimos que las reacciones bioquímicas o químicas se van a dar cuando hay un cambio de color. Sí, entonces puede haber un cambio de color, sobre todo si hay algunos indicadores, pero es necesario siempre tener en cuenta que no sea un color producto de la mezcla, ¿sí? No sea un color. Recuerda que mezclamos colores, me puede dar un color, otro color, eso no es una reacción química, simplemente es una mezcla. Obviamente que también de cajón, como se dice, ¿no? Obviamente tiene que ser la explosión, una explosión de una bomba, etcétera, es una reacción química, porque obviamente lo que estaba dentro, lo que son los, ¿no? Los combustibles, etcétera, ya no van a ser lo mismo. Una explosión, por lo tanto, indica también una reacción química. En el caso de un automóvil, por ejemplo, la combustión ¿no? del petróleo, de la gasolina, también es un proceso de evidencia química. En otras palabras, ¿no? La explosión, la combustión, la absorción de temperatura y la degradación, lo que hacemos, ¿no? Con el proceso de masticado, también es un proceso químico. Factores que influyen, ¿no? Pues vamos comenzando con estos jóvenes, factores que influyen en la reacción química, ¿ya? ¿Qué factores influyen en la reacción química? ¿Ya? En primer lugar, uno de los factores que más se utiliza y que más se ve, que más se observa, es la temperatura. Sí, la temperatura. Hay algunas reacciones, ¿no? Químicas que necesitan obligatoriamente de una temperatura específica como para poder desarrollarse. Luego también tenemos la presencia del fraccionamiento de ¿no? De estas sustancias que van a ¿no? participar en la reacción química. El fraccionamiento, ¿no? De estos reactivos. No pueden estar pues, grandes, no pueden estar en un estado, por ejemplo, sólido cuando yo lo necesito líquido, ¿no? Eso es importante tomar en consideración. Y finalmente, como te contaba, hay algunas reacciones químicas que necesitan de un empujoncito, necesitan de que algo les vaya a ayudar para que la reacción bioquímica o química sea mucho más rápida. Si comemos carne, por ejemplo, comemos una parrillada, ¿no? Al inicio podrá decir, oye, qué deliciosa la parrillada, pero esa parrillada va a estar degradándose en el estómago muy, pero muy lentamente. Y ahí se quedaría por días, ¿ah? Pero lo bueno es que nosotros fabricamos esto que se llaman los catalíticos. ¿Cuál? Las enzimas. Las enzimas van y atacan constantemente para poder degradar más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, ¿no? A este sistema de las carnes. Entonces, hay catalíticos que ayudan para que toda esta la presencia de la energía sea menor y también la reacción sea mucho más rápida. Ahora, otra cosa que tenemos que recordar, jóvenes, estamos pasando rápido porque tenemos que hacer nuestros ejercicios, ¿no? Lo que se denomina la ecuación química.
tenemos que aprender a ver y a leer una cuestión química. Es parte del lenguaje de la ciencia. Entonces, si no nos aprendemos a leer, por ejemplo, la ecuación química, tendremos que reconocer que aquí dice, ¿no es cierto?, que el oxígeno molecular O2 va a estar en reacción con 2 mol de magnesio y que me da como resultado y se obtiene 2 mol del óxido de magnesio. Y por lo tanto tenemos partes. Esto se llamará subíndice, que me está indicando la cantidad de átomos que tiene este oxígeno, es un diatómico. El número que está acá adelante, los números 2, en matemática le llaman coeficiente, ¿no? Nosotros preferimos llamarlo el número número estequiométrico. Luego tenemos el símbolo de los elementos, la flecha que me da la dirección. Pero no es todo, no es todo, no es todo, porque podemos hacer mucho más de la lectura. Por ejemplo, podemos decir, a ver, dice, un poco más complejo. Tengo el gas metano CH4 en estado gaseoso, que va a reaccionar, ojo, recuerda que el signo de más que está ahí no es de suma, no puedes tú hablar, decir que el metano se va a sumar con el oxígeno, no, el metano en estado gaseoso, ¿no es cierto?, se va a reaccionar con 2 mol de oxígeno molecular O2 en estado gaseoso también, y por lo tanto van a dar, ¿no?, después una reacción química que va a terminar siendo el CO2, ¿no?, el dióxido de carbono en estado gaseoso, más la formación de 2 mol de agua en estado líquido. ¿Te cuenta? Entonces, todo esto que estamos hablando, estamos dando vueltas acerca de ¿no?, estos datos, se trata nada más y nada menos que de la ecuación química. Bueno, vamos a también revisar los tipos, ya que ya sabemos qué cosa es una reacción química, ¿no? Es todo un proceso cuando en el interior se maneja energía, se maneja reactivos, ¿no? Se trata de lograr productos y por lo tanto los enlaces se rompen y los enlaces se vuelven a formar de manera diferente. Es un reordenamiento de los elementos, eso es la reacción ¿no?, química. Pero entonces vamos a hacer un esfuerzo de poder reconocer la clasificación. ¿Qué tipo de reacciones químicas hay? Hay variadas, pero las más importantes son aquellas, por ejemplo, cuando yo las clasifico de acuerdo al criterio térmico, es decir, a cuánto de energía se gana o se emite, qué es lo que está pasando. Entonces, en ese caso, vamos a tener reconocer la existencia de las exotérmicas y endotérmicas. Sí, exo hacia afuera, exo hacia afuera. Y las endotérmicas, pues, van a ir hacia el interior, ¿no?, de la reacción, ¿correcto? Otro criterio, vamos a tener el criterio de la dirección de la reacción, es decir, hacia dónde va. La dirección normal, pues, va a ser de izquierda a derecha, ¿cierto? Con una flechita, pero también podríamos colocar una doble flecha para indicar de que esa reacción puede ser reversible e irreversible. Claro que la mayor parte de reacciones bioquímicas o químicas son reversibles. Solamente algunas son irreversibles. También las vamos a poder clasificar de acuerdo al cambio químico que están proponiendo, ¿no? Por ejemplo, las reacciones de síntesis, adición, dos elementos o dos moléculas pequeñitas se animan a reunirse. Dice, ¿qué te parece? Nos reunimos, hacemos una sociedad. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no?, elementos que se reúnen para poder hacer, ¿no?, una molécula mucho más grande. Eso se llama síntesis o también se lo conoce como el nombre de la adición. Si es que está de un lado, también puede ser pues de otro, ¿no? Al revés. La descomposición. La descomposición es cuando una molécula relativamente grande, entonces se descompone en moléculas más pequeñas que contienen a los elementos de los cuales, ¿no?, estaba constituido. Luego también tenemos el desplazamiento simple cuando un catión le quita el lugar a otro catión. ¿Ya? Un catión le quita el lugar a otro catión. Y finalmente, es algo que no debemos de olvidar, que usted practique lo que son los tipos de la combustión. La combustión llamada completa y la incompleta. Rápidamente, mire, y a propósito, para algunos capaz
profesor, ¿por qué no pone usted esa imagen, no es cierto? Que es, es la hora del almuerzo. Bueno, espero que algunos ya hayan probado algo de alimentos y otros que pues, tendremos que esperar un poquito más. Bien, ¿qué es esto? La entalpía. La entalpía justamente es una forma como observamos la energía dentro de alguna reacción dentro de un objeto. Algunos le dicen también, bueno, que es el grado de desorden que puede haber dentro de un orden. Mira, imagínense, contradictorio, ¿no? El orden que hay dentro de un desorden. Bueno, entonces la entalpía la vamos a ver con estos gráficos. Atención, cuando yo tengo un gráfico, ¿no? Tengo un gráfico como este, me voy a dar cuenta de que la cantidad de energía potencial de un reactivo está por arriba. Se va a dar, se va a dar, se va a incrementar, ¿no? Hasta llegar al complejo, ¿no? Activado y luego va a disminuir hasta conseguir los productos. Los productos se van a conseguir, ¿no? Con muy poca cantidad de energía. Entonces, obviamente, usted va a decir, entró con un nivel alto, más o menos regular, está saliendo pues casi con nada, ¿no? Poca energía. Eso quiere decir que es una reacción exotérmica, porque en el camino ha perdido energía. Bueno, y no solamente que ha perdido, no, también, pues obviamente podemos hacer un cálculo matemático. ¿Cuál es? Delta de H, ¿sí? Delta de H, que representa justamente el concepto de la entalpía. Pues delta de H es hacer una resta, hacer una sustracción entre los productos y los reactivos. Así de simple, entre los productos y los reactivos. ¿Ya? Y como tenemos que hacer una resta, una sustracción, los productos tienen poca energía y los reactivos tenían bastante. Si restamos, ¿qué va a salir? Negativo. Por eso que dice, la reacción exotérmica, ¿no? Delta de H es menor a cero o simplemente es, ¿no? Negativa. Por otro lado, mira, fíjate en la otra curva. Sí, sácale una foto mental porque esas fotografías veces pues vienen en los exámenes. Entonces, ahora es al revés, ¿no? Los reactivos han entrado con una energía relativamente baja y cuando ocurrió el complejo activado, se ocurrió la reacción y al final tenemos mayor cantidad de energía. Los productos tienen mayor cantidad de energía que los reactivos. ¿Qué hacemos? Igualmente restamos, ¿eh? Igualmente hacemos la resta. Quiere decir entonces que pero decimos los productos menos los reactivos. Obviamente, como los productos están arriba, arriba, menos los reactivos, pues me va a dar un valor positivo. Entonces, quiere decir, en la reacción exotérmica, pH es negativo. Pero cuando estamos dentro de una, ¿no? De una reacción endotérmica, entonces ahí sí vamos a estar, ¿no? Con las cosas al revés, ¿no? Vamos a cambiar, porque delta de H será positivo. Bueno, una pincelada rápida de las reacciones irreversibles y irreversibles. Usted recuerde que si tiene una reacción química en la cual se ha liberado hidrógeno, se ha liberado gases o se ha liberado una buena cantidad de energía, pues eso ya no lo puedo hacer volver, pues. Ya no lo puedo, ¿no? Recuperar, oye, ese fue el hidrógeno, no. Por eso que ese tipo de reacciones que tienen, ¿no? Liberaciones van a ser totalmente irreversibles. Y las reversibles, pues son la gran mayoría, ¿no? Primero, la manera como se elabora el agua, ¿no? Es interesante y lo vemos de forma inversa, ¿no es cierto? Muy bien, reversibles e irreversibles. Algo que logramos con lo que tienen en casa, ¿no? Lo que tienen en casa significa que estoy hablando nada más y nada menos que de la cocina, ¿no? A gas. ¿Qué tipo de llama tiene? La llama de la cocina a gas está así azulita, como bonita, o de no estará también media amarilla o naranja. En todo caso, el azul me está indicando que ahí está ocurriendo la eh, combustión totalmente completa, ¿ya? Combustión completa. Mientras tanto que la eh, combustión incompleta es cuando el resultado va a ser monóxido de carbono. Ya no es CO2, sino hay ¿no? un residuo de monóxido de carbono, que puede ser pues, más dañino. Entonces,
no solamente contra el ser humano, sino contra la humanidad. Las partes o las porciones de esto van a ser, mire, siempre tiene que haber la existencia de un combustible, la presencia de un comburente, tenemos ahí comparación, ¿no? Mira, el proceso de combustión. Luego de haber ensamblado con el oxígeno, por ejemplo, lo que va a producir es fuego. Y prácticamente se dice, oye, se va a quemar, ¿no? Pero la respuesta es que se va a generar CO2, no mancha, no pinta, y con la liberación de moléculas de agua. Para poder observar un poquito mejor, ¿no es cierto?, entonces, los tipos de reacciones bioquímicas, cómo se llama a la reacción donde se suman moléculas pequeñas para hacer una más grande, síntesis, ¿no? Se llama síntesis. Ahí usted tiene en síntesis cómo se desarrolla la, el proceso de unión, ¿no? Proceso de unión entre dos moléculas. Y por lo tanto, va a dar una más grande. Síntesis. Seguimos rápidamente. Descomposición es lo contrario. Es lo contrario. La descomposición puede ser por medio de una naturaleza común y corriente, o también la podemos ayudar, ¿no es cierto? Claro, podemos ayudar porque en el proceso de descomposición son moléculas grandes que van a convertirse en pequeñas, ¿sí? Van a ser independientes totalmente. Descomposición. Luego tenemos las reacciones de sustitución o desplazamiento simple. Usted ve, observe que el zinc prácticamente, ¿no?, va a desplazar a otro elemento. Aquí, al cobre, mira, fíjate. Al cobre le dice, mira, yo soy más catión que tú, yo tengo mayor fortaleza, me encuentro aquí en la tabla periódica. Entonces, aparentemente sale con su gusto, ¿no? El cobre sale, ¿no?, se desliga del cloro, el cobre, y entonces tenemos la presencia de esta. Y tenemos las reacciones de intercambio, eso quiere decir que, ¿no?, ambos van a intercambiar, ya no uno se queda solo, sino todos consiguen al mismo tiempo pareja. ¿Ya? Reacciones de intercambio. Y por fin tenemos las reacciones de neutralización. Son reacciones que se utilizan bastante dentro del laboratorio, dentro de, ¿no?, de la estructura de las prácticas. ¿Por qué? Porque el proceso de la neutralización al mismo tiempo me enseña cómo nosotros podemos quemar, o mejor dicho, neutralizar a un ácido o una base. Una persona, por ejemplo, ¿no? Ustedes, futuros médicos del Perú, una persona ha ingerido tóxicos, ¿no? Y pues tenemos, por ejemplo, un ácido, ¿no? A veces no encuentran nada y entonces se toman un ácido, buscando perder la vida. ¿Cómo podemos ayudar? Podemos ayudar no provocando, por ejemplo, no el vómito. Dice, no, le vas a provocar vómito. No, no, no. Ha entrado quemando y ya va a salir quemando. Le vamos a dejar pues, claramente sin eso. Para evitar eso, entonces lo que algunos dicen, se lavarán el lavado gas. Pero nosotros podemos decir también que científicamente podemos trabajar ahí. Si hay un pH muy ácido dentro del estómago, podemos darle ¿no?, una sustancia de carácter básica. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda de esta clasificación? Ya luego vienen las diapositivas. Simplemente son para poder observar el procedimiento simple. Bien, nos detenemos un momento aquí, que dice las reacciones de doble sustitución, doble desplazamiento o metátesis, ¿ya? Eso es bien preguntado, ¿no? El significado, ¿cuándo yo debo utilizar la palabra metátesis? La metátesis,
¿no? Es supuestamente, aparentemente, ¿no? Una posible forma de establecer que todo el ADN, toda la, ¿no? La información va a estar solamente presente en, ¿no? En estas organizaciones que puedo decir que son supramoleculares. Metátesis es cuando en una reacción bioquímica o química no existe cambio de estados de oxidación. Y ahora nos toca hablar de algo muy importante. Si ya sabemos que las reacciones químicas manejan energía, ¿no? Manejan también, ¿no? O la materia, los enlaces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora yo quiero llamar la atención de cada uno de ustedes con la finalidad de poder primero, con la manito en el pecho, como se dice, preguntar, ¿ya dominamos estado de oxidación? Ya tú puedes darte cualquier molécula y tú la miras, la observas y al ojo le dices, esto está trabajando con tanto. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo no solamente es venir a escuchar mi estado, ¿no? Tomar algunas notas. El objetivo es que lo que tú escuchas, lo que tú trabajas, lo que el docente está trabajando, también tú lo puedes trabajar en forma de tu cuaderno, cuaderno de dibujo, en algún lugar, por ejemplo, que sea totalmente visible. Para ello, entonces nosotros vamos a reincidir en la importancia de la, ¿no? del estado de oxidación. Debo conocer rápidamente y sacar un cálculo. Comencemos entonces. En esta ecuación tenemos al zinc, ¿no? Está cargado con cero. Todo elemento que va a estar, ¿no? Dentro del contexto de ¿no? Esto de la oxidación y reducción, pues entonces va a estar vinculado con su estado de oxidación que está, pues, ¿no? Que tiene, por el zinc se encuentra con el sulfuro de hierro. Y como es costumbre en el zinc, lo que va a hacer es tratar de movilizar a ese metal. Entonces, obviamente que el zinc dice, yo me voy a quedar con el sulfuro, con el mundo del uro, con la letra S. Mientras tanto que tú anda, ¿ve? ¿No? A buscar, ¿no? Entonces, te das cuenta, ¿cómo va cambiando? El azufre se ha cambiado, ¿no? Se ha hecho, o ha reemplazado el hierro. El hierro se ha quedado solito, ¿no? Después de que estaba por dando tiempo con el azufre, ¿no? Entonces, ¿qué decimos ahí? Esto es un desplazamiento simple, ¿no? Una forma como se ha desplazado de forma simple, ¿no? Y por lo tanto, hay algo que ustedes deben recordar. Cuando un elemento se encuentra solo, solito, 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 como el zinc, no tiene una compañía, no tiene ninguna compañía, ningún elemento, ni siquiera desde él mismo, yo te vuelvo a decir, ¿no? Que eso es, ¿no? Un agente, en este caso, mira, está oxidando, será un agente reductor. Ahí hacemos un es como un juego de palabras. ¿Qué reacción está ocurriendo? Oxidación. ¿Quién lo inició? El agente reductor. Por otro lado, ¿qué está pasando? Pues hay una reducción. Ah, muy bien, hay una reducción. ¿Y quién está, ¿no? Asumiendo esa reducción? ¿No? También, por casualidad, aquí también es la diferencia. Entonces, se gana 2 electrones y se pierde 2 electrones. ¿Quién gana electrones? Atención, la reducción. Por eso que algunos jóvenes no se confunden. ¿Qué por fin es reducción? ¿Qué es? No, te vuelvo a decir con mucha calma, ¿no? La reducción. La reducción es aquella que va a poder, ¿no? Ganar electrones y aquel que está constantemente en un proceso de óxido, pues va perdiendo electrones.
Ok, entonces tenemos aquí una forma oxidada, una forma reducida, un agente reductor. No te olvides que es como un juego de palabras, un trabalengua. Se oxida. ¿Quién inicia? El reductor. Se reduce. ¿Quién inicia? El oxidante. Se procede a la oxidación. Bueno, se procede todo, se oxida y por lo tanto queda como forma oxidada. Se reduce todo, toda la reacción y entonces al otro lado de los productos quedará como una forma reducida. Eso es muy ¿no? importante para este proceso del conocimiento del redox. Número. Entonces vamos ahí, ¿no? Ahí seguimos, ¿no? Ya vamos a ver cuánto nos falta. Vamos a ¿no? apresurar nuestro coche del día de hoy. Esto me recuerda lo siguiente. Cuando el estado de oxidación cambia y se hace más y más y más positivo, ¿qué ocurre? Oxidación. Y cuando el estado de oxidación se hace más pequeño, mira, 5, 4, 3, 2, 1 hacia este lado, ocurre la reducción, nada más y nada menos que la reducción. ¿Sí? Entonces, no te olvides, por favor, esa línea es muy importante. La línea me indica proceso de oxidación y de reducción, ¿ya? Oxidación y reducción. Eso va a obligatoriamente darte la posibilidad de generar este proceso de atención. En la oxidación se produce pérdida de electrones y en la reducción se produce ganancia de electrones. Son dos formas de hablar, son dos lenguajes, le digo yo. ¿No? El lenguaje que me dice lo siguiente, si el estado de oxidación se hace más positivo, se hace más grande, se está oxidando. ¿Pero qué está pasando? Está perdiendo electrones. Y si el estado de oxidación de un elemento está reduciendo, se está pasando a negativo, se está reduciendo. Pero cosa curiosa, se está incrementando la cantidad de electrones, está ganando electrones. Esa es la manera, ¿no? Esa es la manera como tengo que pensar. Entonces, este cuadrito tú también, ojalá que lo puedas, ¿no? Repasar, lo puedes ver, de tal manera que tú puedas también tener acceso a la información de esta parte de redox, ¿sí? La parte de redox. Otro tema que lo estamos pasando así por pincela, ya estamos terminando, es el balanceo por tanteo. Balanceo por tanteo. Eso simplemente estoy teniendo en consideración cuántos elementos existen en la izquierda, cuántos elementos existen en la derecha, ¿no es cierto? Es decir, en los reactivos y en los productos, y el objetivo es que todo esté igual. Igual cantidad de carbonos, igual cantidad de carbono, igual de hidrógeno, igual de, ¿no? El objetivo. Y se logra simplemente pues, colocando números estequiométricos delante de las moléculas para poder establecer ese equilibrio. También alguien capaz se anima, ¿no? También se anima para poder hacer el método algebraico, porque los textos me dicen, oye, el único método que no tiene nada que ver con no, con la química, no tiene nada que ver con la naturaleza, y solamente es pura matemática, es para poder encontrar los números, es el método algebraico. El método algebraico solamente le interesa y está interesado en los números. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacer? Algún momento vamos a poder hablar, hay que otorgar variables y a cada variable la cantidad de hidrógeno, cada vez se va colocando 2A, 3A, 4A. Método redox. El método redox es conociendo, ahora sí es un método netamente químico, porque tiene usted que conocer cómo trabajar con las semireacciones, tiene que también conocer cómo se trabaja con ¿no? Las moléculas íntegras y que se pueden convertir en iones. Muy bien, entonces tenemos la oxidación y la reducción en el proceso. Por eso se llama método redox, oxidación y reducción. El método ion-electrón pues, nos hace balancear todo, pero el ion-electrón ya es mucho más, ¿no? Un método mucho más químico. Mucho más. ¿Por qué? Porque ahí podemos apreciar cuántos son los electrones que migran de un lugar a otro. También podemos observar, ¿no? Que en un método, en el ion-electrón, hay incrementar agua, puedo incrementar
oxidrilos, o puedo trabajar con, ¿no?, los hidrogenoles, es decir, depende de qué. Si usted está trabajando, por ejemplo, te pregunta, ¿no? ¿Usted va a trabajar en medio ácido o básico? Ácido o básico. Bueno, la gran mayoría opta por, ¿no?, el trayecto de lo ácido, porque es más cotidiano y ya lo más conocemos, es mucho más cercano. Muy bien, entonces hemos encontrado ya la parte final, jóvenes, de esta primera porción de nuestra reunión del día de hoy. Y rápidamente, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a nuestra pizarra, donde se encuentra ya la práctica, ¿no? Comenzamos con la práctica número 6, que nos habla acerca de reacciones químicas. Pregunta número 1 nos dice, con respecto a los cambios que acontecen en una reacción química ordinaria, señale lo incorrecto. ¿Qué nos dicen? A ver, por ejemplo, nos dicen que se rompen los enlaces químicos en los reactantes y se forman nuevos enlaces en los productos. Dígame, mis estimados doctores, ¿eso es verdad o es falsedad? Nada todavía, nada por acá, nada por allá, no hay respuestas. Es verdadero. Ay, Ángel, claro que sí, entonces creo que eso es verdad, ¿no es cierto? Pero usted recuerde a Dalton nos dice hace mucho tiempo que hay un reordenamiento de los átomos. Alternativa A, entonces, es verdad. Pero estoy buscando lo incorrecto. Seguimos. Sí, B, se libera y absorbe energía. Una reacción química, hay absorción y también puede haber liberación de energía. Yo creo que sí, es cierto. Claro que si se maneja de esa manera, por ejemplo, cuando tenemos un motor en la parte de abajo del automóvil, para hacer una comparación, ¿no? Entonces, ¿qué hace? A ese motor constantemente está alimentándose de combustible, pero también está liberando energía. Entonces, así son los complejos que también están dentro de las reacciones químicas. La alternativa C dice, se forman nuevos elementos químicos. A ver, un momentito. ¿Será que me están diciendo que se van a formar nuevos, ¿no?, muñequitos, ¿no? Se van a formar de nuevo esos elementos químicos. No, pues, los elementos químicos ya están hechos, no se van a formar nuevos. Simplemente los mismos se van a reordenar. Finalmente dice, en algunas reacciones existe formación de un precipitado, puede ser. Entonces, lo que me dice que es, ¿no?, que acontece una reacción química ordinaria, se llama lo incorrecto. Lo incorrecto, marcamos la alternativa C. Dice, se forman nuevos elementos químicos y eso no es posible dentro de la reacción. En el diagrama que ustedes ven al costado, pues justamente, ¿no?, está así como ahora puede ver, viene una, ¿no?, una célula de diferente, ¿no?, tamaño y de hecho viene un átomo, vienen elementos de diferentes tamaños y que eso nos explica, ¿no?, la posibilidad de diferentes formas de moléculas. Depende de cómo se vayan a reunir.
continuamos con, no sé ustedes, pero acá estamos con un calor, está incrementándose la temperatura, nos estamos ahí acomodando para poder estar pues, presentes, ¿no? Y activos en toda la práctica que estamos desarrollando. Bien, vamos con la pregunta número 2 entonces, ¿ya? Vamos con la pregunta número 2. Me habla acerca de reconocimiento de reacción. Claro que lo dice, me lo dice, indica cuál alternativa no corresponde a una reacción química. Significa que el resto sí es una reacción química. Pero nosotros dándole el valor agregado, siempre, ¿no? El valor agregado significa que vamos a identificar a la reacción, ¿ya? Comencemos entonces. Tengo el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, que me da como resultado cloruro de sodio, la sal común, con el agua, más la liberación. ¿Cómo puedo yo definir esta reacción? En principio, es una reacción. El cloro se ha ido con el sodio, el hidrógeno se ha ido con el otro H, con la finalidad de poder formar. Es una reacción. Por lo tanto, nosotros decimos que, podemos decir que es un doble desplazamiento, ¿cierto? Un doble desplazamiento. Pero además de eso, vamos a colocar acá otro. Se llama neutralización. Ah, cierto. ¿Por qué? Porque aquí hay un ácido, una base y como resultado ¿no? Ácido más base, una sal. Una sal. Comprobado entonces, a esta reacción le podemos colocar dos nombres. Puede ser doble desplazamiento, puede ser neutralización, ¿te das cuenta? Y si no cambia los estados de decisión, a ver, mira, cloro menos uno, allá también menos uno, esto no va a cambiar, pero H tampoco, y no cambia. Entonces, al mismo tiempo que es una reacción de neutralización, es doble desplazamiento, pero también podemos decir que es metátesis, claro, también tenemos que colocar eso, ¿no? Metátesis, mira, todo lo que podemos ir averiguando de una sola. ¿Esto? Entonces quiere decir que una reacción química usted no le va a decir, oye, solamente metátesis. No, pues también es neutralización, también es doble desplazamiento y tenga usted en consideración. Siguiente, oye, está mucho más sencillo, es el clásico zinc. El zinc que se acerca para poder quitarle, ¿no?, una posición a otro cation. En este caso el cation, ¿no? El zinc va a ir y se va a encontrar, mira, acá tengo yo al cloro con el hidrógeno, ¿qué hacen por ahí? Entonces el zinc le dice al hidrógeno, sabes que retírate por favor, que yo soy más positivo, soy más cation, y el hidrógeno tiene que retirarse. Por lo tanto, se queda como H2 y se libera la, la atmósfera. ¿Cómo se llaman entonces? Esto del zinc lo ha desplazado al hidrógeno, se llamará simplemente de desplazamiento. Muy bien, y tenemos otra, ¿sí? Desplazamiento. Luego tengo ahora el QS4. Estas moléculas a usted la tiene que conocer bien. ¿Ya? ¿Cómo se llama? El sulfato de cobre, ¿cierto? Sulfato de cobre pentahidratado. ¿Cuándo? Punto. Sulfato de cobre pentahidratado, porque tiene 5, ¿no?, mol de agua. Además, ¿no?, eso se va a desintegrar, se va a retirar, ¿no?, en forma de sulfato de cobre, ¿no?, más agua. ¿Sí? Más agua. Separado. Entonces, en ese proceso, ¿no?, le conocemos como el proceso de la descomposición. Una molécula más grande va a dar moléculas más pequeñitas de descomposición. Bueno, entonces ya estamos llegando. Oiga, ¿será esto lo que me están pidiendo, no es cierto? Lo que no corresponde a una reacción química cuando tengo al hidrógeno, ¿no?, o tengo además, ¿no?, la presencia del oxígeno en estado gaseoso, obviamente la reacción química para poder elaborar el agua. ¿Cómo se llama? Síntesis, adición. Pero si tú quieres conocer el nombre más clásico de lo que es, ¿no?, la formación del agua, pues será la reacción de Lavoisier. ¿Sí? La reacción de Lavoisier. Listo. Y por último he llegado. A ver, la alternativa dice, tengo cloruro de sodio.
Muy bien, cloro de sodio, sal. Pero luego llega el momento de que va a separarse. Mira, se separa en sodio, en cloro aparte. Entonces ahí es donde nosotros vemos, esto ya no es una reacción química, esto simplemente es una disolución, está simplemente no disuelto ¿no? alguna sal dentro de un solvente y entonces tenemos la presencia por fin de una reacción bioquímica. Entonces cada uno de ustedes está visto que tiene su clasificación, su forma, ¿no? Y espero que no nos vamos a equivocar y continuamos. Pregunta número 3 dice, indique la semireacción que corresponde a una reducción. ¿No? Parecido, ¿no? Semireacción, correcto, y una reducción. Entonces, ahí tenemos que recordar, ¿no? ¿Cómo es una reducción? Una reducción es cuando, ¿no? Tenemos un elemento que está pasando su estado de oxidación cada vez más hondo, cada vez más pequeño, cada vez más negativo. Puede ser que esté pasando de -1 a -3. Algún día, profesor, está mejorando. No, al contrario, -3 es mucho, mucho más pequeño dentro de la red, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante, ¿ya? Probar y comprobar qué cosa es una reducción y luego, ¿no? Podemos participar. La alternativa A dice, ¿no? El MnO4, ¿sabes cómo se llama? Eso tienes que recordar. MnO4 se llama permanganato. Permanganato. Y al otro lado también tenemos MnO4, pero ya no tenemos con una multiplicación de por medio. ¿Sí? Entonces tenemos al permanganato cargado con 2 menos y al permanganato cargado con -1. -1. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿no? Hay la posibilidad de estar entendiendo de que ahí hay movimiento de electrones. Estamos observando entonces, estamos observando los, ¿no? Intercambios de los estados de oxidación y sobre todo la carga de estas moléculas. Usted recuerde que tenemos acá, ¿no? Está cargado con -2, acá con -1, aquí está con 0, todo elemento que se encuentra solo, solito, va a estar con 0, y el cromo aquí va a estar con 3. Usted recuerde que el cromo cuando está junto con el OH, este número que está acá le pertenece al cromo y ¿no? Se lo hemos devuelto y está con 3. El fósforo P4 nuevamente está 0, ¿no? Está 0, 0, 0. Y luego aquí vemos que el fósforo ha cambiado. Claro que sí ha cambiado, porque el hidrógeno sigue siendo trabajando con +1 y el fósforo es obligado a trabajar con -3. Luego tenemos al cromo. El cromo dentro de este proceso va a estar trabajando, mira, ¿con cuándo? El cromo está trabajando con una molécula, es un poliatómico, quedado con -2. Entonces, dentro será, mira, -2 por 7 son 14, ¿no? 14, y que el cromo, obviamente, para que me dé 2, tendrá que ser 12. El cromo estará trabajando con +6. D más 6 está reduciendo a +3. ¿Se cuenta? D más 6 está reduciendo a +3, ¿correcto? Entonces, ahí está el proceso, ahí está el proceso. Entonces, todo esto que estamos observando, pues totalmente me lleva a decir lo siguiente.
la semireacción que corresponde a reducción. Acá ven, ¿qué tenemos? Reducción. Está D más 6, pues recuerda, como acabo de decir, ¿no? Que está acá, trabajando el cromo. Lo voy a colocar por acá. D más 6 hacia más 3. ¿Sí? Y aquí está trabajando de cero se está yendo hacia menos 3. ¿Sí? ¿No? Entonces está haciendo en dirección negativa. Pues, ¿qué tenemos? Dos respuestas correctas, que son dos, que son la C y la D, serían de reducción. Y por lo tanto marcamos la alternativa E como respuesta. Número cuatro dice, de los siguientes enunciados a indicar como verdadero y falso según corresponde. A ver, vamos a hacer la lectura. Sí, juntos hacemos la lectura. Dice, las reacciones hacia adentro, ¿cierto? Endergónica hacia la parte interior. Entonces nosotros tenemos acá la posibilidad de poder generar todo el entendimiento. Dice, las reacciones endergónicas son aquellas en donde se producen desprendimiento de energía. ¿Será así? No, ¿no es cierto? Si es endergónica, al contrario, está consumiendo energía. Tenemos la primera falsedad, ¿no es cierto? Ahí la primera falsedad. Falsa. Siguiente dice, las reacciones de doble desplazamiento. Aquellas que intercambian pareja. Se va a un lado, se va a otro lado. Doble desplazamiento. Son denominadas también como reacciones de metátesis. Sí, ¿no es cierto? Hay varias que son. Pero yo quiero ser aquí bien claro. Bien es cierto, la gran mayoría, la mayor parte de veces, ¿no? Justamente se va a observar que la metátesis es un tipo de reacción de doble desplazamiento, pero no todas las de doble desplazamiento van a ser metátesis. Algunas excepciones. Pero aún así nosotros vamos a colocar verdadero por acá, verdad, ¿no? Ahí damos con verdad. Y seguimos. Dice, la siguiente reacción es denominada de desproporción. A ver, desproporción, sí. Recordemos, una desproporción, un tipo de reacción de desproporción es nada más y nada menos cuando un mismo elemento se puede, ¿no? Oxidar y reducir. El mismo. Entonces, tendríamos que ver acá que el calcio se oxide y se reduzca al mismo tiempo. No, pues solamente hay uno. O el carbono se oxide y tampoco. Entonces quiere decir que no hay ningún elemento que se vaya a repartir, en otras palabras, en dos, ¿no? Moléculas diferentes. Todos están en una sola molécula. Quiere decir entonces que esta, no, vamos a colocar acá, entonces esto es falsedad, ¿sí? Es falso. Por lo tanto, no existe ¿no? Esa desproporción dentro de esa reacción química. Siempre, como siempre, acompañando, ¿no? Acompañando este proceso, para que usted pueda tener la posibilidad de entrar así, ¿no es cierto? Con la tecnología o con la definición de lo que es endergónico, la curvatura, todo eso, para poder dar sustento a estas respuestas. Continuamos entonces. Oiga, y el día de hoy con estas preguntas se han tomado, ¿no es cierto? Han reincidido, parece que quieren que aprendamos bien, ¿no? Lo que es una desproporción. Entonces, pues, tendremos que hacerle caso, ¿cierto? Entonces dice, indique la alternativa que corresponde a una reacción de desproporción. Bueno, desproporción y vamos a ver entonces más información. Ahí está. ¿Sí? Ahí está, mira. Reacciones de desproporción o dismutación. ¿Cuándo es? Cuando en un proceso redox, ojo, debe ser redox, uno se oxida, otro se reduce, una misma sustancia se oxida y se reduce a la vez, ¿no? Se denominan reacciones de desproporción o dismutación. Esto ya está claro, ¿no es cierto? Quiere decir que entonces es un elemento, yo lo voy a ver repetido en el otro lado, así, algo así. Entonces vamos a ver cómo nosotros ahora hacemos esto y nos vamos a la cancha. Sencillamente yo veo entonces acá nuevamente, mira, veo calcio, calcio. El fósforo, también solamente hay un fósforo. Oye, yo tengo que encontrar el fósforo porque no
se repita en dos moléculas diferentes. Y esto no hay acá, no existe. Plata se convierte en nitrato de plata, pero tampoco no hay nada de plata. No se repite la posición. El nitrógeno, el ácido nítrico, en óxido nítrico, tampoco no hay nada más. ¿Cierto? Oiga, oiga, oiga. Entonces, tenemos que es posible, por ejemplo, podría ser posible, que aquí tengo el NO3 y también el nitrógeno solo. Pero si te vas a dar cuenta, el NO3 no, pues no va a cambiar esta oxidación, sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo grupo. ¿Ah? Y luego tenemos a la presencia de, a ver, potasio, no hay potasio, no, el cloro aquí, ahora sí. Este cloro que está acá trabajando, o este cloro, también está trabajando por aquí, ¿sí? Ahí sí, el cloro entonces tiene dos posiciones en los productos, quiere decir que en uno se está oxidando y en otro se está reduciendo. Usted recuerde que entonces solamente para hacer lo siguiente, mire mi estimado alumno, esto tiene cero, ¿cierto? Pues toda oxidación es cero. Y aquí en el cloro, aquí está -1, está cambiando de 0 a -1. En el otro caso, ¿no? Tenemos acá 6, aquí tengo 1, entonces aquí está trabajando con +5. Y entonces aquí, en este caso, el cloro se va a +5, ¿qué está haciendo? Se está oxidando. Y cuando del cloro se va de 0 a -1, se está reduciendo, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya tenemos esta alternativa, la alternativa de que me está ya llevando a entender lo que es una desproporción. Continuamos. Oiga, esta práctica está sencilla mientras que vayamos a, ¿no? Responder y vamos a estar guardando la información. Mire, indique la alternativa que representa una reacción de neutralización. Sencillísimo, ¿no? Usted me está diciendo, profesor, sí, yo conozco la neutralización. ¿Qué cosa es? Cuando se presenta, ¿no? Una reacción entre un ácido y una base. Así de simple, neutralización. Y como yo estoy hablando el día de hoy con futuros médicos, si alguien tiene una intoxicación con un ácido, es fácil, le voy a, ¿no? Tratar de neutralizar lo que está ocurriendo en su estómago con una sustancia básica o alcalina. O al contrario, también puede ser, ¿no? Que alguien hiciera algo totalmente básico que pueda tratar de cambiar el pH, entonces también puedo compensar con eso. Se llama neutralización. Ácido más base me va a dar como resultado una sal más agua. Pero el valor agregado aquí, jóvenes, en esta pregunta es cómo reconozco un ácido y cómo reconozco una base. Atención. Mira, acá tengo el agua, pues acá tengo el ácido clorhídrico, ya voy con ácido, agua, ácido clorhídrico. Pues acá tengo dos ácidos, mira. Ácido clorhídrico. Puede ser, ¿no? Pero entonces dice que tiene que reunirse con una sustancia básica. En este caso está con el calcio, pues simplemente es un elemento, ¿no? No es algo que sea totalmente básico. En cambio, mira, fíjate, el NH3, y sí tienes que tomar, no tienes que tomar apunte. El NH3, mi estimado alumno, es nada más y nada menos que el amoníaco. ¿Sí? Y entonces, ¿el amoníaco qué tiene? Es de carácter básico. Y yo puedo tener ahí el amoníaco más el ácido clorhídrico, tengo base, ¿no? Carácter básico más el ácido, y me va a dar justamente, ¿no es cierto?, el resultado que estamos esperando. ¿No? ¿Sí? Entonces, es la sal, pero no una sal, un cloruro, en este caso, un cloruro de amonio. Entonces, ahí está la neutralización. Entonces, marcamos la alternativa B de bueno, ¿sí? B de bueno. Las reacciones químicas, dice, la alternativa que corresponda a la afirmación correcta es, en primer lugar, catálisis es cuando nosotros aplicamos una sustancia para que se acelere la reacción, para acelerar la aceleración. Y si la aceleramos, obviamente va a haber modificaciones en su curvatura. ¿Cómo es la curva de una reacción que tiene catalizador? Así, mira, lo de rojo. Ocupa menos tiempo ¿no?, en llegar hasta la parte superior, ¿no? Y ahí está. ¿Sí? Entonces, pero mientras tanto, entonces también tenemos, ¿no?, la energía, dice, sin activación,
sin catalizador y la energía de activación con catalizador. Esta es poquita energía, pero bien eficaz, entonces la otra necesita bastante. Con eso creo que es suficiente, ¿no es cierto? Dice, catálisis positiva es energía, ¿no?, de activación es menor que una reacción sin catalizar. Sin catalizar, claro que sí, pues es menor la energía de activación, necesita menos cantidad de energía. Y pongo un check ahí. Eso es cierto, eso es verdad. Catálisis negativa, ya es menor que una reacción catálisis positiva, pues eso no tiene nada que ver. ¿Ya? Si usted hace la lectura, todo el resto no tiene una, ¿no?, una razón. La única que tiene es la alternativa 7A. Número 8. Vamos con la número 8. Dice, las reacciones químicas. La siguiente reacción, tenemos una reacción, jóvenes, y que nos va a indicar que, dice, ¿qué corresponde? ¿Corresponde a una reacción de qué tipo? Ah, bueno. Entonces, lo primero que yo veo, mira, es estas moléculas. Cuando usted observe esto, recomendación, ¿no? La recomendación, mire, se manejan en paquetes. Carbonato, carbonato. Sulfato S4, sulfato. Entonces, estos caminan pues en forma conjunta, no se deshacen. Siempre hasta porque son los iones poliatómicos. Lo único que han cambiado es de sodio y cobre, nada más. ¿Cierto? Cuando usted vea eso, ya inmediatamente es posible, muy probable, de que no existan cambios de estado de oxidación. No existen cambios de estado de oxidación. Y lo comprueba usted. Y nuevamente le digo, tiene usted que calcular mentalmente cuál es el estado de oxidación de cada uno de los elementos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos, a ver, se nos ocurre decir, al carbono, el carbono acá, ¿con cuánto está trabajando? Pues mire, este número 2 viene por acá, menos 2 y el más 1 por acá. Menos. Es decir que 2 por 3 son 6, tiene que dar menos 2, entonces me va a dar 4. El carbono está trabajando con 4. Así tiene que ser de rápido, jóvenes, ¿ya? Y yo, pues, si me preguntaran cualquiera, cualquiera de los elementos dentro de una molécula, yo tengo que razonar y un poquito y dar el estado de oxidación. Bueno, en este caso, ¿no? El estado de oxidación de ningún elemento va a variar. Toditos son iguales. Si tengo 4 en el carbono, aquí este también debería estar con 4. ¿Sí? Sí. Entonces, en una reacción química donde no hay cambio de estado de oxidación se llama metátesis. 8C. Vamos con la pregunta número 9. El coeficiente del oxígeno en la combustión completa de un hidrocarburo del tipo CX, ¿no?, igual a 2X es. Ya, muy bien. Entonces, la palabra clave que me han dado a mí, de que me va a guiar, es combustión. Entonces, la combustión, ¿qué cosa es? La combustión, mis estimados, es nada más y nada menos que combustible más comburente, CO2 y agua. Ese es el resultado. Combustible y comburente. ¿Correcto? En este caso me dicen que me dan un combustible, que no sé cuál es, CX2X, más, ¿no?, un comburente que es el oxígeno, ¿no?, que tiene un numerito ahí abajo. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no?, la posibilidad de estar entendiendo por dónde y de dónde hemos sacado, ¿no? Entonces, oiga, esto es la forma de una combustión completa. ¿Y qué es lo que sumamos acá? Siempre va a estar acá el oxígeno molecular, O2. Quiere decir que esta X ya sé cuál es su valor, es 2, ¿cierto? Y ese mismo 2 lo voy a colocar acá, mira, X igual a 2. Y como es 2X, entonces será, mire, es, la multiplicación, 2X, ¿no es cierto? Quiere decir que 2, por ejemplo, por 2 será 4. Listo. Entonces tenemos ahí la secuencia, y entonces ya me digo, ya tengo 2 carbonos, entonces ya se llena toda la reacción y tenemos que balancear. El balanceo es importante.
Mira entonces, ¿no? El balanceo. Usted recuerde, por favor, el balanceo por método del tanteo tiene su metodología. La metodología es metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo es? Primero metal, segundo no metal, hidrógeno y al último oxígeno. Si usted se hace, ¿no? Se entrevera en esto, no lo hace en orden, es posible que pueda equivocarse. Porque nada nos cuesta, ¿no? La tecnología no dice eso. Metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. Ese orden. Entonces comencemos. No hay metales, entonces comienzo por el carbón. Dos carbones. He tenido que colocar dos acá para que sean justamente dos. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos, ¿no? Ya los carbonos, los hidrógenos. Cuatro hidrógenos. Busco por acá. Cuatro. ¿Sí? Cuatro. Ya está ahí. Con ese dos ya está equilibrado. ¿Qué me falta? Los oxígenos. Los oxígenos me faltaban. Dos por dos son cuatro, más dos, estos son seis. Seis oxígenos en este lado. Y por eso que nos hemos visto obligados a poner tres. ¿Listo? Entonces hemos balanceado. Una vez que he hecho esto, entonces el ejercicio me dice, ¿cuál es el coeficiente del oxígeno? Bueno, bien. Entonces, ¿qué me voy a marcar? Si X es igual a 2, entonces alguno me tiene que dar, dice, igual, ¿no? A este número, 3. Es lo que estamos buscando. Veamos un poquito de jueguito. Y tengo que utilizar esto, ¿no? 3 por X, que es 2, 3 por 2 son 6, entre 2 va a ser igual a 3. ¿Listo? Entonces hemos comprobado que esta es la fórmula que se adecua con lo que hemos estudiado y hemos descubierto en esta reacción. Número 10, miren, tenemos, dice, si la suma de todos los coeficientes que balancean la siguiente reacción es 26, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene n? Y aquí nuevamente nos están colocando, ¿no? Ahora otro tipo de reacción, ¿no? Tenemos la reacción de un CO2, un monóxido, con el H2, recibe, ¿no? Toda esa carga genética, ¿verdad? Y veamos. ¿Cómo tenemos que hacer? Mira, esta fórmula de quién es. Primero, un poquito recordar a la química orgánica, bueno, ¿sí? Porque es carbono, hidrógeno, es química orgánica. Hidrocarburos. Y la mejor manera de poder recordar es que si es que yo tengo el doble más dos, pues serán pues nuestros amigos alcanos, ¿no es cierto? Los alcanos. Entonces aquí estamos tratando de formar un alcano con la liberación de una molécula de agua. Claro que el único dato general es el que nos da que todos los, ¿no? Los números estequiométricos sumados me van a dar un valor de, ¿no? De 26. Pero también puedo hacer lo siguiente. Yo puedo hacer el trabajo más o menos por tanteo, pero con razonamiento, ¿ah? Con razonamiento. Miren, si nosotros tenemos aquí la mayor parte de los reactivos acá, ¿no? Son moléculas pequeñas, aquí tengo acá una un poco más grande, tiene que ser obligatoriamente no con números pares primero, números pares y realmente altos. No puede ser uno, no puede ser tres, podría ser dos, ¿no? Pero lo más importante es que sería cuatro. Entonces yo pruebo de esa manera. Pongo cuatro. El doble va a ser 8, 10. Y luego balanceo, balanceo. Y al balancear, pues yo me doy cuenta que tengo acá cuatro carbonos, aquí solamente tengo uno, entonces hemos colocado cuatro. ¿Sí? Hidrógenos tenía pues yo solamente 10 acá, ¿no? 10 acá, pero conforme vamos cambiando, si hemos colocado cuatro por acá, entonces va a ir cambiando la estructura, ¿no? Entonces voy a tener 10 más 16 son 26. 26 hidrógenos, mira. 2 por 3 son 26. ¿Listo? Y por último, los oxígenos serán 2 por 4, 8, también este 8, todo está balanceado. ¿Vamos? ¿Sí? Te da toda la razón que nos decían.
Dice, si la suma de todos los coeficientes que balancean la siguiente reacción es 26, ¿no? Es 26. Entonces tenemos ahí, ¿no? Acabamos de sumar los 26. ¿Listo? Entonces, hemos comprobado que entonces este número n equivale a 4. Y n equivale al número 4. Seguimos. La número 11 dice, luego de balancear la siguiente reacción, también hacemos lo siguiente, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Mira, ahora me dan nuevamente, mira, sigue siendo moléculas del tipo, ¿no? Hidrocarburos. Sigue siendo hidrocarburos. Pero claro que me pone X, ¿no? Me va a poner Y como variables. Y aquí está la clave. Aquí, este número 5 del oxígeno es importante. Y luego tenemos, ¿no? La presencia en los productos del CO2 más agua. ¿Qué cosa es esto? Nuevamente la misma reacción que se llama de combustión completa. Por lo tanto, tenemos ¿qué cosa? Tenemos ¿no? A un combustible, un comburente CO2 más agua. Pero obviamente que tenemos que hacerlo en la siguiente clase, ¿no? Aquí ya no me pone las variables X y X. No me van a colocar variables X y Y. Quiere decir que entre sí pues no son nada, no, similares, ¿no? Son números entre el hidrógeno y el carbono, son números un tanto diferentes. Razonamos jóvenes. No puede ser, obvio, puede ser, mira, lo vamos a colocar acá. En tu cabecita dice, oiga, este número X y Y podría ser, por ejemplo, 2 y 4. Es decir, el doble. 3 y 6. El doble, ¿cierto? Pero si jugamos al doble, aquí va a dar 2, va a dar 3. Pues si jugamos al doble, el doble pues no me va a satisfacer bien lo que nosotros queremos buscar. Dos números que restamos entre sí, vayan entonces a darme, ¿quién dice? Mira, 5, acá está la clave. Y menos X igual a 5. Y menos X igual a 5. Entonces, este número debe ser restado con este y me dé 5. Ok, entonces, la secuencia va a ser la siguiente. 8 menos 3. En base a esta fórmula, en base a la fórmula que estoy mostrando. ¿Qué es la fórmula que más se utiliza? De la más se utiliza, es la de los álgebros. ¿Qué quiere decir? Entonces, esto va a ser X equivale a 3, ¿no? Y que 2n más 2, n más 2, va a ser, ¿no? La continuación es 2 por 3 son 6, más 2 son 8. Sacamos en no, entonces dice, y va a valer 8 y x va a valer 3. Listo. Reemplazamos y ya el resto es, ¿no? Algo que ya hemos hecho, ya hemos desarrollado. ¿Qué hacemos? Tenemos que balancear, ¿no? Tenemos que balancear. Ya tenemos el 5, el 3, ayuda eso. Listo. Entonces tenemos ahí el balanceo y nos damos cuenta pues que si nosotros sumamos, dice, ¿no? Usted sume A, B y C. Entonces tiene 1, B está conjunto con el CO2, será, ¿no? El número 3 y el siguiente será el número 4. 1, 3 más 4, ¿cuánto es? Totalmente 8. 11 la alternativa de dado. Vamos avanzando un poquito compartiendo las experiencias que tenemos con, ¿no? Las diversas prácticas de los diversos exámenes que hemos visto.
Entonces, yo te estoy sugiriendo son caminos cortísimos como para poder llegar a resultados, ¿no? Cortísimos. Y es más, si usted tiene una mente ágil, va a ser muchísimo más rápido. Número 12. En la combustión completa, el hidrocarburo ya me dan. Mira, igualito. Te das cuenta, lo que más manejan es esto, ¿no? N2N más 2. Dice, el coeficiente del comburente es 8. Ah, mira, ya cambió. Ya no es 5. Anteriormente era 5, ¿no? ¿Es cierto? Ahora es 8. ¿Ya? Es 8. Dice, ¿cuál es el valor de N? ¿Cómo hemos desarrollado esto? Bueno, si es que la mayor parte de veces se trabaja, por ejemplo, ¿no? Con el número X o N que le pertenece al carbono, va a ser el doble más 2 de hidrógeno. ¿Sí? El doble más 2. Así es la fórmula. Entonces, si tú te das cuenta, en el anterior ya hemos trabajado. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Claro que sí. El carbono era 3. Y ¿cuánto tenía, no? ¿Cuál es el, el- el número estequiométrico? Mejor dicho, del oxígeno. Es 5. Voy a colocar mejor acá para no confundirnos. El 5 del O2. Para 3 era 5 oxígenos. Para 4, si nosotros queremos hacer la simplificación, dice 13 medios. Bueno, si lo simplificamos, ¿cuánto va a ser? Va a ser 6,5. Ahora, si el carbono es 5, pues quiere decir que va incrementando, va a ser 8 oxígenos. En otras palabras, solamente están en torno a este tema. Justamente en torno a ese tema, vamos a tratar de tener una secuencia. Mira, fíjate, 5, aquí es 6,5. 6,5 más 1,5 son 8. Es decir, que en la cantidad de oxígenos va ¿no? incrementándose también de una manera ordenada. 5, 6,5, 8, ¿no es cierto? Va a ser 9,5 y así. Que todo depende de la cantidad de carbono. Como conocemos esto, entonces ya me dicen acá, ¿no? Dice, el coeficiente del componente es 8, ¿no? ¿Cuál es el valor de n? ¿No? ¿Cuál es el valor de n? Bueno, entonces hemos encontrado que la posibilidad es 5, el doble más 2 son 12. Tenemos al oxígeno, justamente con 8. CO2 con 5 y 6 de agua. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, mire, estamos resolviendo. Y yo le digo, si se da cuenta de estas, ¿qué le digo? Guías, eh, caminos que nos pueden llevar más rápido, no es nada difícil, nada es imposible. Eso, si no hay ninguna pregunta, seguimos, jóvenes, seguimos en la tarde. Ya son las 13:42. Usted me indica, por favor. Yo les voy a siempre estar agradecidos si me van indicando, profesor, la obra. Ya le falta 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, porque si no, yo a veces pierdo la noción del tiempo y me paso del tiempo. Atención, jóvenes, este tipo de ejercicio es el número 13, clásicos de clásicos, ¿no? Yo sé que algunos dirán, profe, eso ya lo sé, sí, pero vamos a dar una explicación como para poder, ¿no? Que los demás también puedan entender. Primero, primer paso, estados de oxidación. ¿Se cuenta? Entonces, imposible que nosotros trabajemos si no conocemos estados. Si usted no conoce eso, si usted con la mano del pecho está reconociendo ahorita, oye, sí, a mí me hace falta eso, pues póngase a trabajar, difícil, ¿ya? Para poder aprender estados de oxidación. Una vez que tengo los estados de oxidación, ¿qué es lo que hago? Voy a identificar quién es aquel que se va más al positivo y quién se va al medio. En otras palabras, cuál se oxida y cuál se reduce. La oxidación siempre está del lado de hacerse más positivo, ¿cierto? Del lado de ser más positivo. Y la reducción está del lado de hacerse más negativo, hacia el negativo. El cromo, por ejemplo, pasa del 6 a ser 3. Ah, se está haciendo más negativo.
¿qué está haciendo? Se está reduciendo. Reducción está ahí. El nitrógeno está pasando de +4 a +5. Ah, no, ahí, aunque sea uno, aunque sea solamente escala, se está haciendo más positivo. Oxidación. Ahora identifiquemos los elementos, ¿no es cierto? Las moléculas que están alrededor. ¿Qué son? Atención, quien inicia la reducción es el agente oxidante. ¿Cómo? Sí, pues así, es al revés. Quien inicia la reducción, que es todo el proceso ahí, lo hace el agente oxidante. Y quien inicia la oxidación, también al revés, es el agente reductor. ¿Me da cuenta? Entonces, usted te puede identificar a cuál de las moléculas pertenece. Entonces, uno es agente oxidante y es otro agente reductor. Para el lado de los productos, ya no hay agentes, sino uno son las formas. Se produjo la reducción, terminó en formar una molécula con el cromo y esa es la forma reducida. Por otro lado, también forma una molécula con nitrógeno, ¿no es cierto? Y esa es la forma oxidada. Al término de la oxidación, forma oxidada. Al término de la reducción, la forma no reducida. ¿Te das cuenta? Solamente cuando tenemos ese cuadro ya listo, entonces podemos no responder fácilmente A, B, C o D, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la D, que dice, el agente oxidante es el, es el dicromato de potasio, así se llama esa molécula. El agente oxidante es el dicromato de potasio. ¿Sí? Toda esa molécula. No solamente el cromo. Hemos sacado el cromo para poder identificar, pero es toda la molécula la que va a estar en el efecto de ser un agente oxidante. La alternativa B marcamos en la pregunta número 3. Esto lo hacemos rápido porque también esto es rapidísimo, rapidísimo, y todo en base, así a usted le suena un poquito, ¿no? Tellado, estado de oxidación. Espero que usted se vaya a acordar, ¿eh? Estado de oxidación, estado de oxidación. Si no, no podemos pues avanzar. Bueno, entonces, no solamente, mis estimados alumnos, no solamente hay que mirar las preguntas, también hay que mirar las respuestas. Entonces, por ejemplo, acá, lo que yo tengo es lo siguiente, mire, fíjese, solo, solo, solo. ¿Sí? Y cuando a mí me dicen solo, 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 yo ya entro, ah, no, aquí hay dudas, me quieren engañar en algo. Por eso que inclusive lo puedo dejar al último, porque no tiene nada que ver, solo un agente, solo. No. Entonces me quedo con averiguar un poquito más de esto del OH, el agente oxidante, puede ser, ¿no? Puede ser el agente oxidante. Y aquí me dice, el fósforo se oxida y se reduce a la vez. Ah, mira, interesante esto. Lo compruebo rápidamente. El fósforo que está solito está con 0, y aquí el fósforo ya en los productos, aquí está trabajando con +1, y en el otro lado, aquí tiene, el fósforo está trabajando con -3. Oiga, por un lado se está oxidando y por otro lado se está reduciendo. Óxido de reducción. Entonces quiere decir que rápidamente yo me doy cuenta que tengo que marcar la alternativa E, porque justamente el fósforo se está oxidando y a la vez también se está reduciendo. ¿Sí? Entonces, la 14, la alternativa E. Rapidísimo, eso para unos segundos, ¿no es cierto? Yo creo que ya para poder ir avanzando rápidamente, mis estimados alumnos, este también es igual, idéntico. Lo voy a marcar también nuevamente, ¿no? Dice, mira, únicamente, únicamente. Entonces, eso me parece, ¿no? A que me quieren, yo siempre digo, ¿no? El solo, el únicamente, el único, tampoco, ¿no? Entonces, lo dejamos por el último. Veo más respuestas. Dice, el cloruro de plata es la forma reducida. Puede ser cloruro de plata. ¿Dónde está? Mira, acá está, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen acá formas reducidas, formas oxidadas, etc., ¿no? El nitrato de plata se oxida. Nitrato de plata se oxida. Vamos a ver. Entonces, si nosotros vemos acá, ¿no? Los agentes van a estar cambiando, ¿no? Van a cambiar. Entonces, van a cambiar, por ejemplo, D+1 a -1, ¿sí? D+1 a -1. Y también este mismo, mira, puede cambiar a +5. Entonces, el cloro en este caso, ¿no? El cloro puede oxidar y puede reducir al mismo tiempo. Entonces, aquí tenemos el cloruro de plata, es la forma reducida,
Veamos, sí, pues está acá, mira, es este. Es justamente la forma reducida, ¿sí? Alternativa C. 15, la alternativa C de casa, y continuamos. Esto igualmente, por favor, ¿no? Esto mismo, ¿no? Lo mismo, la respuesta de la 16 debe ser la C, ¿ya? Debe ser la alternativa C para poder avanzar, por favor, chicos. Aquí quería llegar, ¿ya? Aquí quería llegar, al número 16. Esto se trata, y pongamos mucha atención, por favor, con mucha paciencia, aprovechando el tiempo, ¿no? Chicos, ustedes me recuerdan, tenemos hasta las 2, ¿sí? Dígame la hora hasta que ya tenemos. ¿Cuánto tiempo nos Hasta las 2 de falta? la tarde. Ok, gracias, jóvenes. Entonces, nosotros vamos a no aprovechar pausadamente, ¿ya? Miren, jóvenes, dice balancear la reacción química, ¿no? La cual se está realizando en medio ácido. Este es el dato importante. Y determinar el coeficiente del agua, es decir, cuántas agüitas va a haber, ¿ya? Bien, ¿qué tengo acá entonces? Tengo el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Y acá tengo el azufre. En otras palabras, la imagen que me está dando que es el sulfuro de hidrógeno se ha, ¿no? reducido a azufre, nada más. Eso por una parte. Por otra parte que dice, ¿no? El NO3, con signo negativo, está cargado, es decir, aparentemente de la amonio que se ha perdido un oxígeno, ¿no? Y entonces, ¿eso en qué ha devenido? Ha devenido en el NO2, ¿cierto? Ah, ya. Pues mira, estoy colocando con verde las moléculas iniciales. Hemos colocado uno al costado. Atención, por favor, ¿ah? Una vez que has ordenado esto, lo primero que tienes que hacer es balanceado de los elementos, excepto el hidrógeno y el oxígeno, ¿correcto? Excepto el hidrógeno y el oxígeno. Entonces yo voy a balancear en la primera parte, a ver, para que vayamos por partes. Balanceo de elementos excepto el hidrógeno. Entonces no tomo en consideración el hidrógeno, solamente me queda el azufre. ¿Cuánto hay? Uno, uno. Están empates, no tengo que hacer nada, porque ni el hidrógeno ni el oxígeno todavía no los toco. Aquí abajo tengo un nitrógeno y aquí también tengo otro nitrógeno. Uno a uno, igual, empates. Tampoco hago nada, porque estos son oxígenos. Ahora recién me voy a los hidrógenos. ¿Qué te parece? Aquí tengo dos hidrógenos. Está acompañando este azufre. Oiga, y en este lado no había nada. ¿Cómo balanceo los hidrógenos? Si había dos hidrógenos acá, voy a colocar dos hidrógenos acá, ¿cierto? Dos hidrógenos, ¿no? Acá. H más, ¿sí? Dos H más, ¿correcto? Ahí está. Aquí ya vaya 2, este 2 está balanceando con este 2H positivo. Vamos, vamos aquí abajo. Aquí abajo teníamos los hidrógenos. No, inicialmente hemos empezado con NO3, ¿no es cierto? No hay, no hay hidrógenos. Posteriormente van a venir. Siguiente, vamos con los oxígenos. Aquí arriba no hay oxígenos, nada. Aquí abajo sí hay oxígenos. Tengo 3 en este lado, 2 acá. ¿Dónde me falta? Acá, en este lado me falta. ¿Con qué lo voy a complementar? Con agua. ¿Cuántos oxígenos te falta? Mira, aquí tienes 2, aquí tienes 3. ¿Cuánto me falta? Una agüita. Acá está la agüita. Acá está la agüita. ¿Sí? Una molécula de agua. Profesor, ¿y qué pasaría si me faltara 2 acá? Pues pones 2 aguas. ¿Sí? Pones 2 aguas. Así de simple. Muy bien. Pero entonces ahora, ¿no? Acá arriba ya habíamos trabajado con el hidrógeno y aquí apareció el hidrógeno del agua. Inmediatamente entonces tengo que colocar al otro lado, también balanceando, dos hidrógenos, ¿no? Vamos a estar, como les digo, cargado en este H, ¿no? H al elevado 1. Entonces, ahí está. Se balanceó los hidrógenos también, no podemos dejar al aire, ¿cierto? Entonces, vuelvo a repetir. Primero observamos a los elementos para poderlo balancear, a los elementos cualquiera que no sea el hidrógeno. Segundo, ¿qué hemos hecho? Balancear hidrógeno. ¿Cómo balanceamos hidrógeno? En un lado tiene, por ejemplo, ¿no?
como ayer tenía dos hidrógenos, al otro lado hemos colocado dos, ¿no? Hidrógenos, ¿sí? Dos hidrógenos cargados. O algunos le dicen, ¿no? Simplemente los prótones, porque son puros protones, nada más, dos protones. Muy bien. Una vez que hemos hecho eso, ¿no? Hemos recurrido a balancear el oxígeno. Había tres, ¿no? Junto con el nitrógeno, dos en el otro lado, junto con el nitrógeno, y por lo tanto, ¿no? Me faltaba en un lado un oxígeno. ¿Con qué lo hemos completado? Con agua. Lo complementamos con agua, con todita la molécula de agua. Y si aparece el agua, pues al mismo tiempo va a aparecer el hidrógeno. Y entonces al otro lado también hemos colocado otros dos lados, ¿cierto? Muy bien, hasta ahí hemos avanzado. Luego, ¿qué sigue? Lo último de este proceso, que tú lo puedes hacer, ¿no? Al mismo tiempo, es las cargas, ¿no? Hacer un equilibrio de cargas. Aquí en este lado no tengo cargas. Mejor lo dejo. Aquí, ¿qué tengo? Dos cargas positivas. Usted recuerda que esto es positivo. Para que sea balanceado, entonces aquí voy a colocar dos electrones negativos. Miren, y a dos positivos, ahora hay dos negativos. Están balanceando, ¿cierto? Estamos balanceando las cargas. Vamos con este que estaba acá abajo. Tenemos acá una carga negativa. Aquí ya habíamos colocado también, ¿no? El H, dos cargas positivas. ¿Sí? Dos cargas positivas. Este número 2 que está acá adelante afecta la carga. Es decir, que este 2 afecta a esta carguita, serán dos cargas positivas, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos solamente uno. Entonces, todos menos uno, me falta un negativo. Entonces, le hemos colocado solamente un negativo. Entonces, ya está balanceado, mira. Un negativo. Con este negativo son dos negativos. Y con estos dos positivos, balanceado. Dos negativos y dos positivos. ¿Cierto? Muy bien, entonces ya tenemos todo esto. Todo esto. Al final de todo esto, nos quedamos un poquito respirando y decimos ahora, ya, hemos equilibrado las cargas, pero voy a ver si las cargas son iguales, lo que se gana y se pierde. Aquí arriba tengo dos y aquí abajo tenía solamente uno. Entonces, estos electrones deben ser iguales, la misma cantidad que se gana y se pierde. Matemáticamente, ¿qué hacemos? Todo lo de abajo lo hemos multiplicado por 2. Todo lo de abajo por 2. Entonces sale 2 NO3, 4 H's, 2, ¿no es cierto? Que va a ser doble producto de NO2 y más 2 aguas. ¿Sí? Pero claro que este, como se va a multiplicar por 2, entonces ya va a ser 2, se va a simplificar con este otro 2, se van. Se simplificó entre 2 y 2. Solamente nos ha quedado, ¿sí? Entonces, ya está ahí todo el balanceo. Tú puedes colocar los estructuras estequiométricos cuando tú desees, ¿no? Pero aquí nos pregunta qué cosa, mira, nos están preguntando el coeficiente del agua. El coeficiente del agua, busco el agua, acá está su coeficiente. El coeficiente del número estequiométrico es el número 2. Marco la alternativa C de casa. Tiene 2 mol de agua en este proceso del balanceo por el método medio ácido y un electrón. Lo he tratado de colocar ahí con colores, jóvenes, para que puedan ustedes también observar, ¿no? Si me preguntan a profe, ¿y el orden de los colores? El orden de los colores sería verde primero, ¿sí? Amarillo segundo, que hemos equilibrado los hidrógenos. Luego, ¿qué vendría? Vendría, ¿no? Después de los hidrógenos vendría los oxígenos, lo que está de color celeste. ¿Sí? Y luego de eso vienen las cargas que están de color rojo. Entonces, cada cosa tiene su color y usted para que se vaya dando cuenta de cómo se ha de desarrollar. ¿Alguna, alguna pregunta, jóvenes, por favor? ¿Alguna duda? Si tenemos, ¿no? Tenemos la posibilidad. Bueno, un comentario, ¿no? Un comentario. Si nosotros sabemos que esta forma, ¿no? Y la practicas una, dos, tres veces, te vas a dar cuenta de algo muy importante. Te vas a dar cuenta que el, en el proceso, en el entender, ¿no? De este proceso, em, hay algunas veces, muy pocas veces,
justamente se ha colocado, sí, se ha colocado, ¿no? Por ejemplo, cuántas aguas, como decía, ¿no? ¿Cuántas aguas existe ¿no? Dentro del balanceo? Cosas como esas. Pero para que te pidan en un examen que hagas todo un proceso de redox, ¿no? Todito el proceso de redox, muy pocas veces. Pero no por eso yo te digo que no lo estudies, que no lo vayas a ver, ¿no? El proceso, ¿ya? Muy bien. Entonces yo creo que ya, ojalá, me dice usted por favor la hora, ya, que me estoy pasando. Dice, balancear en medio ácido la siguiente reacción. Nuevamente en medio ácido. Entonces, lo que usted tiene que es recordar lo siguiente. ¿Cuáles son los pasos para poder hacer el balanceo en medio ácido? Primero, sacar y hacer ¿no? Las semireacciones. Segundo, en las semireacciones, nosotros tenemos que primero balancear cualquier elemento que se encuentre ahí, excepto el hidrógeno y el oxígeno. No toco todavía eso. Por ejemplo, acá, ¿no? Hemos sacado el hierro, dos más por acá, con el hierro, tres más. Entonces, aquí, ¿cuánto hay? Acá hay un hierro y aquí hay uno. Todavía no hacemos nada, ¿no? ¿Correcto? Eso es un ejemplo. Hemos sacado al hierro, mira, estos dos, ¿no? Hierro. Y también hemos comparado al agua no oxigenada o peróxido de hidrógeno con los dos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho que primero que hacemos? Balanceamos los elementos. Acá hay un hierro, acá hay un hierro. No hay necesidad. Excepto los hidrógenos y hidrógenos. Todavía no hago, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los hidrógenos. Aquí arriba no hay hidrógenos. Acá sí hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo? Tengo la presencia de, por acá, tengo dos hidrógenos, por aquí tengo, mira, tengo el doble. Me faltan dos hidrogeniones acá. Y dos hidrógenos. Luego también hacemos las cargas. Esta está mucho más sencilla, ¿no? No tiene mayor dificultad. Las cargas. Aquí tengo, ¿no? Una y aquí tengo dos. Aquí le falta. Es por eso que estamos multiplicando todo lo de arriba por dos. Todito lo de arriba multiplicamos por dos. Y sale, yo les recomiendo que apenas usted esté multiplicando, ya lo coloque acá, ¿no? 12, ahí está, ¿sí? Entonces, cada cosa en su lugar. Estamos colocando, ¿qué me pregunta acá? Determinar la sumatoria de los coeficientes de todas las sustancias que aparecen. 2, 1, 2, 2 y 2. Entonces, cuando hacemos reacciones de este tipo, lo único que debemos recordar es el paso. Primero, los elementos. Segundo, el hidrógeno. El hidrógeno estaba, ¿no? Entrampado ahí. Y tercero, al último, van a estar los oxígenos, ¿cierto? Entonces, si hacemos una sumatoria, ¿no? El número que nos va a dar es 9. De 9. Número 19. Número 19. La única diferencia es que ahora me dice, mira, para la ecuación química siguiente, al ser balanceado en medio básico, indicar cuáles son los coeficientes de los agentes oxidantes y agentes reductor respectivamente. Muy bien, entonces me dice, del agente oxidante, entonces tengo que hacer dos cosas. Primero, reconocer quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor. El agente oxidante será aquel que inicia la reducción, el agente reductor es aquel que inicia, ¿no? La oxidación, ¿cierto? Ya lo hemos visto eso anteriormente. Y lo otro es obviamente que tengo que balancear en un medio básico. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? La, ¿cómo digo? El procedimiento, ¿no? Saco el cobalto 2, sacamos ese otro cobalto, pero ya en forma de, ¿no? De molécula, que es un hidróxido, ¿sí? Ahí está. ¿Seguido de qué es? Seguido de el oxígeno, que también va a cambiar de cero
se va a convertir en el agua oxigenada. Ahí está. Lo que está en negro son las bases. Es lo que hemos sacado de dónde? Hemos sacado de aquí de las redes. ¿Sí? Base. Seguimos. Entonces, ¿qué hacemos? Está con lo de color azul. Mira, tengo yo acá la presencia en este lado, tengo tres hidrógenos y obviamente está acompañado también con oxígeno, ¿no? ¿Cómo lo vamos a equilibrar? Obviamente, como te dijo, ¿no? Al otro lado colocamos agua. Tenemos que colocar tres aguas. Tres aguas. Seguimos. Acá, mira, en este lado, tengo el H2O, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Tengo dos hidrógenos, entonces voy a colocar en este otro lado, ¿no? Dos. Tengo dos oxígenos y aquí hay dos, eso sí está importante, ¿ya? Entonces, mira, con eso simplemente ya estamos casi equiparando. Creo que nos damos cuenta que las cargas, mira, aquí tengo carga positiva 2, ¿sí? Ahí está, carga positiva 2. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, obviamente, aquí me falta una, pues, acá tengo tres positivos y aquí tengo dos. Y debe ser 2 igual a 2. Le he colocado una negativa. ¿Sí? Y aquí son dos. Como esta es solamente una negativa, tengo que multiplicar todo por acá, ¿no? Y ya me sale el resultado final. Bueno, entonces, si te das cuenta, es simplemente, tú lo puedes hacer mentalmente. Aquí hemos tratado de extender. Se puede desarrollar de la siguiente manera. Tú colocas simplemente, ¿no? Quiénes están a la derecha, quiénes están a la izquierda, cuántos va a ganar electrones, cuántos electrones por acá, cuántas aguas, ¿no? Luego simplificas y listo, también te va a dar. Pero eso lo vas a lograr, pues, no practicando, practicando. Aquí tienen los pasos, ¿ya? Entonces, pero aquí en la pregunta número 19 hay un poquito la dificultad. ¿En qué? La pregunta dice, ¿cuáles son los coeficientes de los agentes, ¿no? Nuclear y reductor respectivamente? A, agente oxidante y el reductor respectivamente. Tengo que colocar dos números. ¿Pero qué han colocado? Han colocado solamente una hilera de un solo número, ¿no? No nos vamos a hacer problema, porque aparentemente, ¿no es cierto? Eh, la ecuación química, ¿no? Balanceada, lo vamos a lograr por medio de el complemento acá. Ponemos 2 y 1. 2 y 1 que son los números de decrementos que me están pidiendo, ¿ya? Anotado entonces, creo que sí, ¿no? Anotado. Si yo quiero realizar el método ion-electrón en medio ácido, que es el que más se utiliza, es el medio ácido, ¿no? Primero, balanceo de elementos que no sean hidrógeno-oxígeno. Segundo, el balanceo de hidrógenos con, ¿no? H más. Tercero, el balanceo de, ¿no? De oxígeno, de oxígenos, pero colocando, ¿no? Moléculas de agua, ¿sí? Y al final, las cargas. ¿Cuántas cargas hay en A? Por ejemplo, acá en este lado hay tres cargas positivas. Aquí solamente hay dos, entonces se incrementa, ¿no? Pero si está sobrando, por ejemplo, pues ahí es diferente, ¿no? Vamos a ir cambiando para el equilibrio. Y se multiplica si es necesario. Multiplicamos, ¿no? Simplificamos, porque se supone que los electrones van a estar ya iguales, se pueden simplificar y quedamos con, ¿no? Con el camino abierto como para poder ya encontrar cada uno de los números que muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Por favor, ¿alguna pregunta de aquí? Pues tendríamos que marcar la 19 la B, si es que usted link, ¿no? Le pone 2-1, ¿no? Son los dos números que nos están pidiendo. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, balancear en medio básico significa que vamos a hacer los mismos pasos que hemos hecho anterior, pero en este sí tenemos la necesidad de poner un 2 acá. ¿Por qué? Mira, porque aquí hay un bromo 2 y aquí había solamente un bromo. Colocar acá, ¿no? En esta parte de arriba no hay hidrógenos, así que tampoco hay oxígenos, así que nos abstenemos de eso. En la parte de abajo sí, ¿no es cierto? Aquí hay oxígeno. Aquí hay dos oxígenos, ¿no es cierto? Hay dos oxígenos
Y en el otro lado, ¿no? En el otro lado va a aparecer 4 horas, un electrón, ¿no? Entonces, esto es balance de, si yo tengo acá, tú recuerda, este número afecta a la carga. Tengo dos cargas negativas. Del otro lado, pues para balancear también ponemos dos cargas, ¿no? Electrónicas. Igualmente, como teníamos la necesidad de trabajar con, ¿no? Los oxígenos, estamos colocando cantidades de agua en aumento. Multiplicamos, igualmente va a caer, ¿no? Toda una secuencia de notas y que lo que nos están pidiendo acá finalmente dice coeficiente del agente reductor, identifiquemos, ¿no? ¿Quién es el agente reductor? El agente reductor, ¿no? Va a tener un número segmentido de 2 y el agua va a tener 4. Ni siquiera lo han simplificado. Dice que es 2. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la número 20, jóvenes, los 1, 2, 3 y 4. 4 ejercicios que si usted lo plantea y lo puede, ¿no? Practicar, hacerlo una vez, dos veces, va a entender, ¿no? Nuevamente, ojalá que usted haya tomado nota del procedimiento, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Con qué lo tengo que eh, equilibrar? Y va a ser rápido el sistema. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que esté pendiente como para poder, ¿no? Responder la duda? Ninguna, gracias entonces Aide, gracias Álvaro, gracias José William, a todos ustedes muchas gracias, nos encontramos en una próxima oportunidad. Practiquen, por favor, practiquen. Nos encontramos, hasta luego.